Encuentros con hombres notables de Georgi Ivanovich Gurdjieff. Mi primer maestro. Como dije en el capítulo precedente, mi primer maestro fue el padre Borch, en ese entonces arcipreste de la iglesia militar de Kars. Él era la más alta autoridad espiritual de toda esta comarca, recientemente conquistada por los rusos. Por una serie de circunstancias completamente accidentales, llegó a ser para mí un factor constitutivo de la base secundaria de mi individualidad actual. Estudiaba yo en el colegio de Kars. Un día vinieron a reclutar, entre los alumnos del colegio, cantores para el coro de la iglesia militar, y como yo tenía entonces una buena voz, estuve en el número de los niños escogidos. A partir de este momento iba a menudo a la iglesia para cantar o ejercitarme. El arcipreste, un gallardo anciano, se interesó en nuestro grupito. Las melodías de los diversos cánticos sagrados que el coro debía cantar durante el año eran obra suya, y con frecuencia venía a escucharlas. Como amaba a los niños, era muy afectuoso con nosotros, los niños cantores. Muy pronto me demostró una benevolencia muy particular, quizá a causa de mi voz, muy notable para un niño, y que se destacaba netamente hasta en un coro grande cuando yo cantaba la segunda voz. O quizá porque yo era muy travieso y él amaba a los pilluelos bribones, entre comillas. Sea por lo que fuere, me demostró cada vez más interés y hasta no tardó en ayudarme a preparar mis tareas para la escuela. Hacia el fin del año tuve tracoma y estuve toda una semana sin ir a la iglesia. El padre lo supo y vino a mi casa, acompañado de 2 médicos oculistas del ejército. Estos, después de examinarme, decidieron enviarme un enfermero para que me hiciera 2 veces por día cauterizaciones con sulfato de cobre y cada 3 horas aplicaciones de pomada amarilla. Luego se marcharon. Ese día mi padre se encontraba en casa. El viejo sacerdote y él, estos 2 hombres que habían vivido hasta la vejez una vida relativamente normal y que tenían casi las mismas convicciones, a pesar de haber sido preparados para la edad responsable en condiciones muy diferentes, se hablaron entonces por primera vez. Desde ese mismo instante se apreciaron, y luego el anciano sacerdote vino a menudo a ver a mi padre. Se sentaban en el fondo del taller sobre un montón de viruta, tomaban café preparado allí mismo por mi padre y hablaban durante horas enteras de toda suerte de temas religiosos e históricos. Recuerdo que el sacerdote se animaba particularmente cuando mi padre hablaba de Asiria, cuya historia conocía muy bien, y que esa época también interesaba vivamente al padre Borch. Este tenía entonces cerca de 70 años, alto, delgado, de bello rostro, tenía la salud delicada, pero el espíritu firme y robusto. La profundidad y la amplitud de sus conocimientos eran poco comunes. Tanto en su vida como en sus ideas, difería enteramente de su ambiente, por lo que se le consideraba como un original. Y verdaderamente su manera de vivir podía justificar tal opinión. Por ejemplo, disponía de muy buenas posibilidades materiales, recibía un excelente salario, tenía derecho a un apartamento especial, y sin embargo ocupaba un solo cuarto con una cocina en la casita del conserje de la iglesia. Mientras tanto, sus asistentes
padres cuyo salario era menor que el suyo, vivían en apartamentos de 6 a 10 cuartos con todas las comodidades. Llevaba una existencia muy retirada, trataba con poca gente, no hacía ninguna visita, ni siquiera su cuarto estaba abierto para nadie, excepto para mí y su ordenanza, quien no tenía, por otra parte, el derecho de entrar allí cuando el padre estaba ausente. Cumpliendo estrictamente con sus obligaciones, el padre Borges consagraba todo su tiempo libre a la ciencia, sobre todo a la astronomía y a la química. A veces, para descansar, hacía música, tocaba el violín o componía cánticos, de los cuales varios se hicieron célebres en Rusia. Muchos años más tarde, hasta tuve ocasión de oír en el fonógrafo algunos que habían sido compuestos en mi presencia, tales como A tu llamado, Señor, Dulce luz, Gloria a ti, etc. El sacerdote venía muchas veces a ver a mi padre, preferentemente de noche, cuando los dos estaban libres de sus obligaciones. Para no inducir a los demás en tentación, como decía, trataba de arreglarse para que sus visitas pasaran inadvertidas, pues ocupaba en la ciudad una situación eminente y casi todo el mundo lo conocía de vista, mientras que mi padre solo era un simple carpintero. En el curso de una de las conversaciones que tuvieron lugar en mi presencia en el taller de mi padre, el padre Borges se puso a hablar de mí y de mis estudios. Dijo que me consideraba como un muchacho particularmente dotado y le parecía insensato dejarme enmohecer en la escuela durante 8 años para recibir a fin de cuentas un certificado de tercera. De hecho, las escuelas municipales estaban entonces organizadas de una manera absurda. Consistían en 8 divisiones y en cada una se debía pasar un año entero para recibir al fin de los estudios un certificado apenas equivalente al tercer año de un liceo de 7 clases. Por eso el padre Borges aconsejó vivamente a mi padre que me sacara de la escuela y me hiciera trabajar en casa, prometiendo encargarse él mismo de una parte de las lecciones. Afirmó que si más tarde yo tenía necesidad de un certificado, no tendría sino que pasar el examen de una clase correspondiente en cualquier liceo. Después de un consejo de familia, fue eso lo que se decidió. Salí de la escuela y el padre Borges dirigió mi instrucción. Él mismo se ocupó de mí para ciertas materias y para las demás se dirigió a otros maestros. Al principio estos fueron 2 seminaristas, Ponomarenko y Krestovsky, quienes, después de haber terminado sus estudios en la Academia Teológica, habían sido destinados a la iglesia en calidad de sacristanes, en la espera de su nombramiento como capellanes militares. También me daba clases el doctor Sokolov. Ponomarenko me enseñaba geografía e historia, Krestovsky catecismo e idioma ruso, Sokolov anatomía y fisiología. En cuanto a las matemáticas y a las otras materias, el mismo padre Borges me las enseñaba. Me había puesto a trabajar con ardor. Era muy dotado y aprendía fácilmente. Sin embargo, apenas me alcanzaba el tiempo para preparar mis numerosas tareas y no tenía ni un minuto de libertad. Lo que me tomaba más tiempo eran las idas y venidas, ya que iba de una casa a otra de mis maestros que vivían en barrios distintos. Sokolov, sobre todo, vivía muy lejos, en el hospital militar del fuerte Chakmak, a 4 o 5 kilómetros de la ciudad. Desde un principio mi familia me había destinado al sacerdocio.
Pero el padre Borges tenía un concepto muy particular de lo que debía ser un verdadero sacerdote. De acuerdo con este concepto, el sacerdote debía no solamente ocuparse del alma de sus feligreses, sino también conocer todas las enfermedades de su cuerpo y saber curarlas. Según él, las obligaciones del sacerdote iban a la par con las del médico. Un médico que no puede penetrar en el alma del paciente es incapaz, decía, de ayudarlo realmente. En la misma forma, no se puede ser un buen sacerdote sin ser al mismo tiempo médico, porque el cuerpo y el alma están ligados. Con mucha frecuencia no se puede curar el uno porque la causa del mal reside en la otra. Opinaba que yo debía seguir estudios de medicina, no en el sentido acostumbrado de esta expresión, sino como él mismo lo comprendía, es decir, con vista a ser el médico del cuerpo y el sacerdote del alma. Dicho sea de paso, yo me sentía atraído hacia una vía completamente diferente. Desde mi más temprana edad me gustaba fabricar toda clase de cosas y soñaba con una especialidad técnica. Como aún no se había decidido definitivamente en qué dirección iría, me preparaba al mismo tiempo a ser médico y sacerdote, tanto más cuanto que algunas materias eran imprescindibles en los dos casos. Luego las cosas siguieron su propio curso, y gracias a mi facilidad hallé el medio de ir a la vez en ambas direcciones. Hasta tenía tiempo para leer un montón de libros sobre diversos temas que me daba el sacerdote o que por azar caían en mis manos. El padre Borges me hizo trabajar intensamente en todas las ramas que se había encargado de enseñarme. Muchas veces me hacía quedar en su casa después de las clases para tomar té y solía pedirme que le cantara algún nuevo cántico de su composición a fin de verificar las voces. Durante estas largas horas hablaba libremente conmigo de las materias que acabábamos de estudiar o bien de cuestiones abstractas, y poco a poco nuestras relaciones se hicieron tales que me habló como a su igual. Me acostumbré rápidamente a él y la timidez que había sentido en su presencia desapareció. Aunque conservaba mucho respeto por él, a veces me olvidaba y hasta llegaba a discutir con él, lo que, ahora lo comprendo, lejos de ofenderlo, le agradaba. En esas conversaciones conmigo a menudo abordaba el problema sexual. Me dijo un día, a propósito del placer sexual, abre comillas, si un adolescente satisface su concupiscencia, aunque sea una sola vez, antes de su mayoría de edad, le pasará la misma cosa que al Esaú de la historia, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, es decir, el bien de toda su vida. Porque si el adolescente sucumbe una sola vez a esta tentación, pierde para toda la vida la posibilidad de ser realmente un hombre digno de estima. Satisfacer su concupiscencia antes de la mayoría de edad produce el mismo efecto que verter alcohol en el mosto de Molavali. Nota al pie, Molavali es una pequeña localidad al sur de Kars donde se elabora un vino especial. Sigue. Del mismo modo que el mosto en el que se ha vertido, aunque solo fuera una gota de alcohol, no puede convertirse sino en vinagre, la satisfacción de la concupiscencia antes de la mayoría de edad hace del adolescente en todo respecto una especie de monstruo. Cuando el adolescente llega a adulto puede hacer todo lo que se le antoje, tal como el mosto convertido en vino puede soportar cualquier dosis de alcohol. No solo no lo echa a perder,
sino que podrá dosificar tantos grados como quiera. Cierra comillas. El padre Borges tenía del mundo y del hombre un concepto muy original. Sus opiniones sobre el hombre y sobre el sentido de su existencia diferían por completo tanto de los conceptos de los que lo rodeaban como de todo cuanto he podido oír o leer al respecto. Citaré algunos otros de sus pensamientos que podrán ilustrar lo que era su comprensión del hombre y de lo que se exige de él. Decía, abre comillas, hasta su mayoría de edad el hombre no es responsable de ninguna de sus acciones, buenas o malas, voluntarias o involuntarias. Solo son responsables aquellos de sus prójimos que han tomado a su cargo, conscientemente o por la fuerza de circunstancias accidentales, la obligación de prepararlo para una vida adulta. Los años de juventud son, para todo ser humano, de sexo masculino o femenino, el período dado para desarrollar hasta la maduración completa el germen concebido en el seno de la madre. A partir de ese momento, es decir, desde el momento en que este desarrollo termina, el hombre se hace personalmente responsable de todas sus manifestaciones voluntarias e involuntarias. Según las leyes de la naturaleza, descubiertas y verificadas en el curso de largos siglos de observación por hombres dotados de razón pura, este desarrollo termina para los seres de sexo masculino entre los 20 y 23 años y para los seres de sexo femenino entre 15 y 19 años, según las condiciones geográficas del lugar de su nacimiento y de su formación. Así como lo habían reconocido los hombres sabios de las épocas pasadas, ese plazo fue fijado por la naturaleza en conformidad con las leyes para la adquisición de un ser independiente, dotado de responsabilidad personal para todas sus manifestaciones. Desgraciadamente, hoy en día esto ya no se tiene en cuenta, y eso se debe sobre todo, según mi opinión, a la negligencia que demuestra hoy la educación por el problema sexual, que no por eso deja de tener el papel más importante en la vida de cada cual. En cuanto a la responsabilidad, la mayoría de los hombres contemporáneos que han llegado y hasta pasado un poco su mayoría de edad, por extraño que parezca a primera vista, pueden no ser responsables por ninguna de sus manifestaciones. Una de las principales causas de este absurdo es que a esa edad, en la mayoría de los casos, los hombres contemporáneos están privados del ser correspondiente de sexo opuesto que debe necesariamente completar su tipo, el que, por razones independientes de ellos, pero procedentes de las grandes leyes, representa de por sí algo no entero. A esa edad, el hombre que no tiene a su lado un tipo correspondiente de sexo contrario para completar su tipo, no por eso deja de estar sometido a las leyes de la naturaleza y no puede permanecer más tiempo sin satisfacer su necesidad sexual. Al entrar entonces en contacto con un tipo que no corresponde al suyo, cae en cierta medida, según la ley de polaridad, bajo la influencia de este tipo no correspondiente y pierde involuntariamente, hasta sin advertirlo, casi todas las manifestaciones esenciales de su individualidad. He aquí por qué es absolutamente necesario que cada hombre tenga a su lado, en el proceso de su vida responsable, un ser de sexo opuesto de tipo correspondiente, a fin de completarse mutuamente en todos los aspectos. Esta necesidad imperiosa fue por otra parte muy bien reconocida en casi todas las épocas por nuestros lejanos antepasados,
quienes en su previsión consideraban que la tarea más importante para crear condiciones de vida colectiva más o menos normal era la de llegar a escoger para cada uno, en la forma más exacta y perfecta posible, el tipo correspondiente de sexo opuesto. La mayoría de los pueblos antiguos hasta tenía la costumbre de hacer esta elección en vista de una unión entre los sexos o, como también se decía, estos esponsales, entre comillas, apenas el varón alcanzaba 7 años y la niñita 1 año. A partir de ese momento, las familias de los futuros esposos tan tempranamente comprometidos debían ayudarse recíprocamente para hacer que todos los hábitos inculcados a los niños en el curso de su crecimiento, sus tendencias, sus inclinaciones y sus gustos se correspondieran. Cierra comillas. Recuerdo igualmente muy bien estas palabras del viejo sacerdote. Abre comillas. Para que un hombre sea realmente un hombre en su mayoría de edad y no un inútil, su educación debe estar rigurosamente fundada en los 10 principios siguientes que hay que inculcarle desde su más temprana edad. 1. La espera de un castigo para toda desobediencia. 2. La esperanza de recibir una recompensa solo si es merecida. 3. El amor a Dios, pero indiferencia hacia los santos. 4. Los remordimientos de conciencia por los malos tratos infligidos a los animales. 5. El temor de causar pena a sus padres y educadores. 6. La impasibilidad hacia diablos, serpientes y ratones. 7. La alegría de contentarse con lo que se tiene. 8. La tristeza de haber perdido las buenas disposiciones de los demás. 9. La paciencia de soportar el dolor y el hambre. 10. El deseo de ganar su pan lo más pronto posible. Cierra comillas. Para mi profunda aflicción, no me fue dado asistir a la muerte de este hombre tan digno y tan extraordinario para nuestros tiempos, y no pude rendir los últimos deberes a la vida terrestre de mi segundo padre, mi inolvidable maestro. Largo tiempo después de su muerte, los sacerdotes y los feligreses de la iglesia de Kars quedaron muy sorprendidos e intrigados cuando un domingo un desconocido vino a pedirles que celebraran un servicio fúnebre sobre una tumba solitaria y olvidada, la única en la cercanía de la iglesia. Y luego vieron a ese extranjero que contenía las lágrimas con dificultad, agradecer generosamente a los oficiantes y sin mirar a nadie, dar órdenes a su cochero de conducirlo a la estación del ferrocarril. Descansa en paz, querido maestro. Yo no sé si he justificado ni si justifico hoy tus sueños, pero los mandamientos que me diste ni una sola vez en toda mi vida los he traicionado.